bienvenidos al canal de materiales de construcción. En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre otra de las cales más importantes que existen, que es la cal hidráulica. Además, esta cal hidráulica, veréis que hay unas ligeras diferencias con la cal aérea, es la base para la fabricación y la composición del cemento Portland. Por eso os recomiendo que una vez visto este vídeo, esta lección, os deis un paseo por los componentes principales del cemento Portland, por ejemplo, del clinker de cemento Portland, y así entenderéis muchas cosas. Bien, pues sin más dilación, sin más preámbulo, comenzamos. La cal es un producto que, sea cual sea su composición o aspecto físico, procede de la calcinación de las piedras calizas. Calcinación que se produce por una reacción térmica a una temperatura de unos 900 a 1000 grados centígrados. De 800 a 1000 vamos a poner. Las materias primas empleadas para la fabricación de la cal son fundamentalmente calizas, dolomías, calizas dolomíticas, caliza margosa, margas arcillosas, todas rocas sedimentarias, constituidas fundamentalmente por carbonato cálcico, aunque algunas tienen también en su composición carbonato magnésico. En términos generales podemos decir que existen dos grandes grupos de cales, las cales aéreas y las cales hidráulicas. Las cales aéreas las vimos en la lección anterior, ahí os dejo el link de señalación para si queréis volver a verlo, y luego están las cales hidráulicas, que es de lo que vamos a tratar ahora. De todas estas materias primas que están colocadas ahí en una lista, las materias primas para obtener la cal aérea son las calizas, las dolomías y las calizas dolomíticas, siendo las calizas margosas, las margas y las margas arcillosas las que producen cal hidráulica. ¿Por qué? Porque cualquiera de las tres composiciones, caliza margosa, margas o margas arcillosas, además de tener carbonato cálcico, tienen arcilla. ¿Qué son las cales hidráulicas? Las cales hidráulicas son cales procedentes de la calcinación de calizas margosas, margas o margas arcillosas, que tienen la característica o la propiedad de fraguar tanto en el aire como sumergidas en agua. Recordad que las cales aéreas solo fraguaban en el aire por reacción con el dióxido de carbono del aire. Bien, las cales hidráulicas no solo fraguan en el aire, sino que también fraguan sumergidas en agua. La reacción de obtención de las cales hidráulicas es, pues, la caliza margosa, que es una caliza formada por carbonato cálcico y arcilla. Al someterla a una temperatura de 1000 grados centígrados, sí, 1000 grados centígrados, pues se disocia. Por un lado, el carbonato cálcico se forma óxido de calcio, igual que ocurría en la cal aérea. Y las arcillas, que son silicatos alumínicos y ferrosos, pues se disocia la sílice por un lado, la alúmina por otro y el hierro por otro. A esa temperatura, lo que tenemos en el horno es, por un lado, óxido de calcio, por otro lado, sílice, alúmina y hierro. Y se empiezan a combinar entre ellas. Hay una gran cantidad de óxido de calcio y una pequeña cantidad de sílice, alúmina y hierro. Por lo tanto, empiezan a combinarse el óxido de calcio con la sílice, la alúmina y el hierro, formando silicatos cálcicos, aluminatos cálcicos y ferritos cálcicos. Cuando ya no existe ninguna partícula, ningún elemento, sílice, alúmina y hierro libres, aún así queda gran cantidad de óxido de calcio que no se ha combinado con estos tres elementos de la arcilla. Eso es el óxido de calcio como la cal aérea. Luego, lo que están formando la cal
hidráulica son, por un lado, óxido de calcio libre, sin combinar, silicatos cálcicos, aluminatos cálcicos y ferritos cálcicos. Esa es la cal viva hidráulica. Es cal viva porque tiene óxido de calcio. El apagado de la cal es análogo al apagado de la cal aérea. Sus reacciones, pues esa combinación de elementos que hemos visto, el óxido de calcio libre, los silicatos cálcicos, aluminatos cálcicos y ferritos cálcicos, se mezclan con agua y lo que obtenemos es estos mismos productos hidratados. El óxido de calcio se forma hidróxido cálcico y los demás componentes pues se forman óxidos de calcio o silicatos cálcicos hidratados, aluminatos cálcicos hidratados y ferritos cálcicos hidratados, porque existe el agua en su combinación. La velocidad de hidratación de la cal viva, ¿de qué depende? Pues lo mismo que en la cal aérea, depende de la granulometría y porosidad de los componentes de la cal, tanto la cal obtenida como las materias primas que hemos empleado. La composición química de la cal, más bien que la cal, la composición química de las materias primas que hemos empleado, dependiendo de la combinación o porcentaje de carbonato cálcico y arcilla que tenga esa piedra, y la temperatura de calcinación a la que ha sido sometida esa piedra, esa materia prima, para obtener la cal hidráulica. El sistema de apagado de la cal viva hidráulica son, por un lado, polihidratadores mecánicos. Consiste en extender la cal viva hidráulica en pequeñas capas, en capas de poco espesor, en una habitación, en una nave, y mediante unos rociadores o hidratadores mecánicos que hay en el techo, ir regando ese material con una cantidad pequeña de agua. Una vez humedecida la primera capa, se echa una segunda capa de cal viva y se vuelve a rociar con menos cantidad, de tal manera que se va paulatinamente apagando la cal. Y por autoclave, que es el sistema ideal y mejor que se utiliza, a base de meter la cal viva hidráulica en unos hornos o mejor dicho, unas ollas que se insufla dentro vapor de agua a presión, de tal manera que conseguimos un apagado perfecto. Hay que tener mucha precaución en el apagado de la cal hidráulica, ya que se debe mantener la temperatura de la masa por encima de los 140 grados centígrados, porque de lo contrario se alteran los silicatos y aluminatos cálcicos, perdiendo sus propiedades hidráulicas. Esto nos ayuda que la reacción de apagado que tenéis ahí arriba es una reacción exotérmica, desprende gran cantidad de calor, de tal manera que esa reacción ayuda a que la temperatura de la masa a la hora de ser apagada esté por encima siempre de los 140 grados centígrados. La cal hidráulica se puede presentar en el mercado en diferentes formas. Por un lado tenemos la cal viva y la cal apagada. Cal viva hidráulica y cal apagada hidráulica. ¿Cómo se puede presentar? Pues en terrones, en polvo, en pasta o en lechada. Pues vamos a verlo. Tened en cuenta que es cal hidráulica. Luego, la cal viva se puede presentar en terrones, como esos que tenéis ahí arriba, muy útiles para agricultura y para la industria, y también se puede presentar en polvo, cogiendo esos terrones y pulverizándolos hasta formar un material de granulometría fina. La cal apagada en hidráulica solo se puede presentar en polvo, cuando esos terrones
o ese polvo de cal viva ha sido apagado con la justa y necesaria cantidad de agua para conseguir el apagado. No se puede presentar en pasta ni en lechada porque para ello habría que añadir gran cantidad de agua y como esta cal fragua bajo el agua, fraguaría dentro del saco de producto. Ahí tenéis una serie de sacos de cal natural, que es la cal apagada, la cal viva en polvo o lo que os decía ahí arriba, la cal viva en terrones. El fraguado de la cal hidráulica es diferente según que la cal frague en el aire o sumergida en el agua. Así, una cal apagada hidráulica está formada por hidróxido cálcico y luego silicatos, aluminatos y ferritos cálcicos. Le echamos una cantidad determinada de agua para hacer una pasta o para hacer un mortero con arena y puede reaccionar con el dióxido de carbono o con el agua. Así, el fraguado, cuando la cal hidráulica está en el aire, ¿qué ocurre? Que el hidróxido cálcico reacciona con el dióxido de carbono del aire exactamente igual que ocurre con la cal aérea y los silicatos, aluminatos y ferritos cálcicos irán hidratándose muy lentamente porque les falta el agua. Pero cuando el fraguado es de la cal hidráulica sumergida en agua, solo los silicatos, aluminatos y ferritos cálcicos son los que se hidratan, ya que el hidróxido cálcico no puede reaccionar con el dióxido de carbono al no existir este componente sumergido en agua. Fijaos que si una cal hidráulica, al colocarla en obra, directamente está sumergida y transcurren años, al cabo de esos años la vaciamos, la dejamos al aire, empezaría a terminar el fraguado a base de la carbonatación con el dióxido de carbono del aire del hidróxido cálcico que no ha fraguado al estar todo ese año bajo el agua. Ese es el concepto fundamental del fraguado de la cal hidráulica. Las clasificaciones de las cales hidráulicas según la norma UNE correspondiente, que es la 459-1, son cal hidráulica 2, cal hidráulica 3,5, cal hidráulica 5. Igual existen cal hidráulica natural 2, cal hidráulica natural 3,5 y cal hidráulica natural 5. Esos números 2, 3,5 y 5 corresponden a la resistencia mínima que tiene que tener esa cal en el ensayo normalizado, lógicamente, a compresión a los 28 días. 2 newton milímetro cuadrado, 2 megapascales, que es lo mismo, 3,5 newton milímetro cuadrado, 3,5 megapascales o 5 megapascales o newton milímetro cuadrado. Esa es la clasificación de las cales hidráulicas. Cal hidráulica y cal hidráulica natural. La designación de las cales ya hemos dicho y son, por ejemplo, la HL5 es la cal hidráulica 5, lo tenéis ahí en el cuadro, ahí en ese cuadro de ahí al lado. La cal hidráulica natural de 3,5, si lleva una Z es que lleva puzolanas. ¿Por qué se echa puzolanas a las cales hidráulicas? Pues porque se consigue una mejora en el producto. Fijaos que a esos cales mezcladas con puzolana es lo que en su día antiguamente se denominaba como cemento romano. Los romanos utilizaban cales mezcladas con puzolana para conseguir las obras hidráulicas más importantes y que todavía se mantienen en pie.
quiere decir que cuando aparece una Z, como en el caso de ese ejemplo del 3,5, pues significa que tiene adición de materiales puzolánicos. El índice hidráulico es un valor que relaciona el porcentaje de óxidos ácidos con el porcentaje de óxidos básicos. Los óxidos ácidos son los que provienen de la arcilla y los óxidos básicos los que provienen de la caliza. De tal manera que el porcentaje de sílice más alúmina más hierro que tiene ese material que es materia prima para obtener la cal, con relación a la cantidad de óxido de calcio y óxido de magnesio que se pueden obtener en ese material, me va a dar el índice hidráulico. Y así, el valor será, para las cales aéreas, va entre 0 y 0,1. Quiere decir que el numerador es 0 o muy pequeñito respecto al denominador. Por eso son cales aéreas y solo fraguan en el aire, debido a que la mayoría o todo el producto es óxido de calcio y óxido de magnesio. Las cales hidráulicas, sin embargo, van de 0,1 a 0,5. La cantidad de arcilla es importante, es algo superior a la cal aérea, pero no es excesiva, porque cuando el numerador es más elevado, estamos hablando de un cemento, del cemento Portland. Cuando el índice hidráulico, quiere decir el numerador es mayor de 0,5, es un cemento Portland. Y el cemento Portland, todo el óxido de calcio está combinado con la sílice, la alúmina y el hierro, y por eso el cemento Portland no hay que llevarlo a la fase de apagado, porque no hay cal libre, prácticamente es cero la cal libre y por lo tanto no hace falta el apagado. En resumidas cuentas, ahí tenéis ese cuadro donde la cal se utiliza para muchas cosas que ahora veremos, pero vamos, en la industria del hierro y del acero, en la industria química, en protección medioambiental, en agricultura, en muchas más cosas. Ahora veremos un poquito. Y en construcción. Y en construcción tenemos cales aéreas y cales hidráulicas. Y dentro de las cales hidráulicas tenemos la propiamente dicha cal hidráulica con su resistencia correspondiente de 3,5, de 5, de 2, y la cal hidráulica natural, que es la NHL, que es también con su respectiva resistencia mínima a compresión. ¿Para qué se utiliza la cal? La cal es un producto que se utiliza para muchísimas cosas y vamos a ver cuáles. En construcción, para morteros y pastas, para construcción de muros, revoques, enlucidos, revestimientos, en estabilización de suelos para secarlos y mejorar sus propiedades cuando son suelos arcillosos, en la fabricación de prefabricados de cal, como es el hormigón celular. Tenéis un vídeo que está arrasando sobre el hormigón celular, me ha llamado la atención lo que les gusta a la gente y las de veces que se ha visto ese vídeo. Ahí os dejo la etiqueta para que podáis verlo, hormigón celular o aireado. Y también para ladrillos silicocalcáreos y bloques silicocalcáreos. Ahí encima tenéis una foto de unos bloques silicocalcáreos hechos de cal. También se utiliza como carga en pinturas al agua. La pintura más conocida es el temple. El temple puede ser hecho con yeso o con cal. Con cal aérea, evidentemente, porque compramos un bote de pintura al temple y es una pasta, una masa más o menos acuosa, o bien de yeso o bien de cal, con los pigmentos necesarios para darles el color que nosotros queramos. Ese material abundante y muchísimas veces utilizado y muy útil además, porque ya veremos sus características en cuanto a la cal, las características de protección del medio ambiente, pues se utiliza mucho. Carga
en pinturas de agua o al agua. Fabricación del vidrio. Se utiliza como fundente bajando el punto de fusión de la sílice. La sílice, la arena de playa, digamos, es la materia prima para la fabricación de los vidrios. Bien, pues al añadirle cal, baja el punto de fusión y consecuentemente es un ahorro económico durante el proceso de fabricación del vidrio. Además le da una trabajabilidad mayor, una plasticidad mayor, y todos los vidrios que tenemos en las ventanas son vidrios a la cal. Más cosas. En siderurgia se utiliza como fundente y escorificante. Escorificante en el proceso de fabricación de el hierro y el acero para fabricar escoria. En los procesos de desulfuración de aceros de alta calidad. En la fabricación metalúrgica es el fundamental material para la floculación. Regula el pH de las aguas con el fin de ser utilizadas en procesos químicos. El pH de la cal es un pH muy alto, es alcalino totalmente. Es excelente para la fundición del cobre, del zinc, del plomo. En minería se implementa como depresor y basificante en la flotación de minerales como el cobre, el zinc, el plomo, el níquel. En industria alimenticia se utiliza en la industria azucarera, en ostricultura, en la industria cervecera, en la industria láctea. También se utiliza para el curtido de pieles y en química para la fabricación de conservantes de alimentos, procesos para el control del pH, para elevar el pH en productos ácidos, ya que, repito, es un producto alcalino. En las curaciones dentales, creaciones de medicamentos, se emplea en la producción de jabón, en la fabricación del caucho, en la industria petrolífera, en la industria del papel, en cosmética y en la agricultura, como regulador del pH y aporte de nutrientes básicos como calcio y magnesio, ayuda a mejorar los campos agrícolas de los vegetales y de los animales, es un buen fertilizante, aporta el calcio que es el nutriente para las plantas, en compost o abono se emplea en la fabricación de estos productos mediante residuos agrarios, agroindustriales o urbanos, y como biocida. Se puede utilizar y se utiliza a menudo como biocida para impedir la acción de ciertos organismos nocivos como mosquitos y algunos parásitos que pueden aparecer en el agua antes de depurar, etcétera. Entonces veis que es una utilización muy abundante. Cuando queremos potabilizar el agua se utiliza cal. Tiene un regulador importante en la alcalinidad del agua, para las aguas ácidas, tratamiento de aguas de consumo, potabilización de aguas, tratamiento de aguas residuales y de lodos, remineralización de aguas procedentes de la desalinización del mar y depuración también de gases que puede existir en la potabilización de aguas. Como veis, son muy utilizadas las cales, tanto las aéreas como las hidráulicas. Todo esto que hemos hablado al final de un resumen tal vez un poco atropellado y rápido de todas las aplicaciones de la cal, no solo es de la cal hidráulica, también es la cal aérea, más la cal aérea que la cal hidráulica, pero veis que es un material
que se utiliza muchísimo, y más que se debía utilizar, porque tiene otra ventaja fundamental, y es que es total y absolutamente reciclable, no deja ningún residuo medioambiental. Esto es hoy por hoy es un hándicap muy importante para los materiales de construcción. El yeso, la madera y la cal son materiales total y absolutamente respetuosos con el medio ambiente. Bien, hasta aquí hemos llegado en este vídeo. Os espero en el próximo y no faltéis, que paso lista.